vamos a dar inicio a nuestra cuarta sesión de clase. Permítame, por favor, compartir mi pantalla y mostrar la presentación que tenemos para el día de hoy. Muy bien, listo, ahí lo tenemos. Tema número 4, ubicación y dimensionamiento de la planta productiva. Bien, empecemos entonces. Hablar de dimensionamiento, tamaño o capacidad de planta implica la capacidad máxima que se cuenta en producción para sus tareas. Se mide en unidades de producción versus el tiempo, la preparación de los pronósticos de la demanda futura, entre otras cosas. En otras palabras, es el desarrollo de la capacidad que va a tener nuestra planta productiva, ¿no? Determinar, en primer lugar, las necesidades de la planta se va a considerar entre uno de ellos el factor de tiempo. Recordemos que nuestros clientes van a demandar, ¿no?, bienes y servicios, y nosotros vamos a tener un plazo para poder atender este requerimiento. Ese plazo debe ser de acorde también a nuestros propios procesos de producción y, dicho sea de paso, al sistema de producción que estamos aplicando en planta, ¿no? También va a haber otro elemento muy importante, el pronóstico, la demanda, ¿no? Lo cual me va a permitir tomar decisiones en cuanto a la producción, y esto también va a incurrir en otros aspectos, ¿no? Y en este punto sobre lo que es dimensionamiento o capacidad, porque nos vamos a enfrentar a una situación de repente en el cual tengamos requerimientos imprevistos. Entonces nos chocamos ante una pregunta. ¿Tenemos esa capacidad? ¿Podemos atender ese requerimiento al cliente en el plazo, en el tiempo que nos está exigiendo, ¿no? De ahí que vamos a tratar de responder tres preguntas básicas respecto a la capacidad, ¿no? ¿Cuánto debemos producir? ¿Cuándo debemos hacerlo? ¿Y dónde debemos hacerlo?, ¿no? Tres preguntas que debemos tratar de responder el día de hoy. Repito, ¿cuánto? ¿Cuánto es lo que debo de producir, lo que debo de fabricar? Esto está en función a la demanda, ¿no? A la demanda, a los pronósticos. ¿Cuándo? ¿En qué momento debo hacerlo? ¿En qué momento es lo ideal para poder cumplir con este requerimiento? ¿Y dónde? Nos referimos a una ubicación, ¿no? A un punto de repente físico, ¿no? ¿En dónde debo yo colocar mi planta productiva o de repente mi oficina, ¿no?, para atender el requerimiento de mi cliente, ¿no? ¿Dónde me conviene ubicar? Entonces, al respecto, vamos a tener que evaluar ciertas opciones, ciertas alternativas, pero para tomar una acertada decisión debemos usar criterios, debemos aplicar algunos métodos que nos va a permitir elegir, ¿no?, adecuadamente y de manera estratégica, ¿no?, la ubicación de nuestra planta y también su capacidad. Acá en el gráfico, lo voy a agrandar, usted ve acá una imagen, por ejemplo, de los supermercados en Lima, ¿no?, en la ciudad de Lima, distribuidos en los diferentes distritos que compone Lima metropolitana, ¿no? Ahí usted observa un cuadro estadístico. eh, Existe una mayor concentración en los distritos de Miraflores, de repente, de San Isidro, entre otros, y en Surco, ¿no? Acá lo vemos. Y en menor quizás proporción, ¿no?, en menor proporción podemos citar de repente a Chorrillos, ¿no?, o a otros distritos quizás, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo en el caso de las empresas que se dedican, ¿no?, al comercio del por mayor o menor de repente en lo referente a comestibles, ¿no?, como los supermercados, han elegido, ¿no?, lugares estratégicos para poder alcanzar el producto bien o no a las manos del cliente, y han determinado ciertas zonas. Usted se percatará que en algunas zonas hay supermercados y en otras no lo hay, ¿no?
o se tiene que viajar al distrito aledaño, ¿no? Para poder visitar de repente un supermercado. Y la pregunta entonces sería, ¿y cuál fue el criterio de decisión que tuvieron estas empresas comerciales de poder ubicarse, ¿no? ¿Cómo eligieron, o sea, qué factor influyó para que elijan el distrito de Miraflores a diferencia de repente del distrito de Comas o de Ventanilla, de repente, donde hay una menor concentración, ¿no? Por ejemplo, Arturo nos comenta la densidad. Sí, un factor, de repente, estoy interpretando que te refieres a la población. Entonces, ya, necesidad. Te había leído densidad, está bien. Pero sí, por un lado tenemos lo que es la densidad poblacional, ¿no? Que eso también es un factor, la población, el cliente, ¿no? Cuán cercano estamos del cliente, ¿no? La necesidad también es un tema, ¿no? Que se evalúa. Y así vamos a ir comentando algunos factores, ¿ya? Pero este gráfico nos hace una introducción y nos da una idea general, ¿no? En el caso de los supermercados, ¿no? Que debieron haber utilizado algún criterio, algún método para poder tomar la decisión de ubicarse, ¿no? En lugares más concentrados o menos concentrados. Entonces, este tema nos va a ayudar justamente a comprender mejor cómo podemos tomar la decisión de ubicar, ¿no? La parte de ubicación de planta y la parte de la capacidad. Muy bien. Entonces, hablemos de la capacidad, ¿no? La capacidad de planta. Acá usted ve o algunas imágenes, por ejemplo, de la empresa Bimbo, usted puede ver ahí el tamaño de su infraestructura, ¿no? Que va de acorde también con el tamaño de producción. En la segunda imagen usted ve ahí justamente parte de la producción de esta empresa, ¿no? La parte de operaciones, ¿no? Ahí ve usted también a los encargados o operarios, ¿no? Los que están responsables de esta parte, ¿no? De la producción, ¿no? Así que usted ya en esa imagen se puede percatar de algunos elementos que usted necesita respecto a la capacidad de planta. O sea, usted está viendo infraestructura, ¿correcto? Está viendo infraestructura, está viendo tecnología, máquinas, está viendo la materia prima, ¿correcto? O los insumos que están siendo transformados en producto final. Está viendo también el recurso humano, ¿sí o no? Hay personal ahí que ha sido capacitado para que ejecute esas operaciones, ¿correcto? Esa tecnología, esa infraestructura, esas máquinas funcionan con energía, ¿no? Energía eléctrica, así que hay un tema también de servicios, ¿no? De servicios públicos de repente, luz, agua, ¿no? Entre otros. Entonces, ya solamente observando la imagen, usted ya tiene algunas ideas, ¿no? De que la capacidad de planta va a abarcar elementos que usted va a requerir por necesidad. Entonces, hablemos un poco de esos elementos y los vamos a conocer como dimensionamiento, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la economía de escala, que es la forma como las empresas hoy en día producen según demanda, ¿no? Y hablando de la demanda, vamos a ver los pronósticos, ¿no? De esta demanda, la variedad, diversificación de productos que hoy en día podemos ofrecer, la tecnología que aplicamos en nuestro proceso, todos esos elementos se denominan variables de capacidad, ¿no? O sea, el nivel de demanda es una variable, la gama o diversificación de productos es otra variable, la tecnología también lo es. Otro dimensionamiento es el rendimiento del recurso humano, ¿no? Al hablar de rendimiento sabemos que estamos indicando que existe, ¿no? Un personal que puede ser catalogado de eficiente, de excelente, de bueno, pero también existe operarios, trabajadores calificados de repente como medios o de bajo rendimiento. Soluciones para eso debemos de repente entrenarlos, capacitarlos o en el peor de los casos reemplazarlos, ¿no? La capacidad financiera también es otro dimensionamiento definitivamente para poder construir la infraestructura que usted ve ahí,
para poder tener el transporte como son los camiones, ¿no? De carga y las máquinas. Para todo eso necesitamos fuente de financiamiento, la capacidad para poder invertir en lo que es esta planta, ¿no? También vemos el comportamiento de la competencia, cómo nuestra competencia se desenvuelve en el mercado y qué tanto esto nos afecta directa o indirectamente. El costo de la distribución, ¿no? O el costo por atender rápidamente el mercado, ¿no? Eso también es otro tema, el costo de distribución. Cómo repartimos lo que tenemos sin inventario y los llevamos a los puntos de venta, ¿no? Debemos elegir algún método que nos permita hacer esta distribución, pero cuidando el costo. En otras palabras, buscando siempre el menor costo posible respecto a los traslados, ¿no? Y justamente en este tema hay una parte que vamos a hacer un ejercicio en Excel usando Solver para poder ver justamente un problema de transporte, ¿no? Ya, de eso me adelanto, ahí lo vamos a estar viendo también ese punto. El costo de la falta de capacidad, eso también es otro problema, porque a veces tenemos demanda, pero no nos abastecemos para atender esa demanda. Tenemos limitaciones, ya sea por infraestructura, ya sea por tecnología, por recurso humano, ¿no? O calidad de repente, ¿no? Y no estamos invirtiendo en calidad y estamos teniendo productos defectuosos, etc. Entonces, el costo por la falta de capacidad, sí, también va a ser parte de este dimensionamiento. Entonces, no se olvide, por favor, el comportamiento de las empresas en economía de escala que producen según demanda, las variables de capacidad, el rendimiento humano, de recurso humano, talento humano, la capacidad financiera, la competencia, los costos de distribución y la falta, pues, de capacidad que también afecta a los costos, pues, ¿no? ¿Ok? En ese sentido, va- nos introducimos más, ¿no? A la parte de la producción, nos vamos a observar el proceso productivo y acá usted ve, por ejemplo, este pequeño circuito. Aquí ingresa la materia prima, por ejemplo. Hay dos personas, son los encargados de realizar esta primera actividad. Pasa por un proceso de pesaje, también hay dos personas encargadas, hay otro proceso denominado adición de ingredientes, mezcla, y así hasta llegar a los últimos procesos, ¿no? Empaquetado, individual y final, ¿no? Y participan diferente cantidad de personas, ¿no? Hasta obtener el producto terminado, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo de lo que estábamos comentando, ¿no? Que en cada proceso hay una participación tanto de entradas como de salidas, ¿no? De los recursos que estamos utilizando, ¿no? Entonces, esto es lo que conocemos como proceso productivo, ¿no? Ahora, la capacidad justamente tiene que ver en esto, ¿no? Tiene que ver que cuando, en función a la demanda requerida, si nosotros podemos atender esa demanda, si ésta se incrementa de un momento a otro, por ejemplo, ¿no? Estamos en condiciones de atenderla, ¿no? Entonces sería una de las preguntas que debemos responder. En ese sentido, la capacidad de las operaciones, la capacidad operativa de una planta, de una empresa, tiene cinco tipos de capacidad, se estudia, ¿no? La primera es denominada la capacidad teórica, y usted lo ve en imagen, la capacidad teórica. Esta capacidad teórica es la capacidad ideal, la capacidad que en el manual, que la teoría debería funcionar nuestra planta, nuestra máquina, etc., ¿no? Esa es la capacidad ideal, la capacidad teórica. Supuestamente, ¿no? Nos ponemos en condiciones perfectas, en condiciones ideales, y nos preguntamos, en condiciones ideales, ¿cómo funcionaría mi máquina? ¿Cómo funcionaría mi planta? ¿Correcto? Se entiende que estamos trabajando al 100%. No existe ningún desperfecto, ninguna máquina se malogra, todo es perfecto en este escenario, ¿no? De capacidad teórica, ¿correcto? Pero como usted lo sabe, es una capacidad ideal, no es real, es capacidad teórica. Muy bien, pero me sirve de base para poder, a partir de ella, definir las otras capacidades. La siguiente es la capacidad
de operación o también llamada capacidad productiva, ¿correcto? Productiva. Esta es la capacidad que sí se puede ejecutar, ¿no? Usando las máquinas, usando las personas, ¿no? Que está más cercano a la realidad, ¿no? Esta es. Sin embargo, esta capacidad de operación tiene limitaciones, tiene algunas restricciones, que es parte del proceso real de transformación. ¿Cuáles son esas posibles limitaciones que pueden afectar esta capacidad? Bueno, están, por ejemplo, los tiempos que debemos dar al tema de mantenimiento, ajustes, preparación de máquinas, pausas de repente, tiempos muertos, entre otros, ¿no? Entonces, acá ya nos encontramos con algunas limitaciones, por lo tanto entendemos que la capacidad de operación es menor a la capacidad teórica, ¿no? Recordemos que la capacidad teórica es ideal, es algo ficticio, digámoslo así. En cambio, la capacidad operativa ya está cercano a la realidad, es lo que sí podríamos ejecutar. Sin embargo, yo esto tengo que contrastarla con otra llamada la capacidad planificada, la capacidad de planificación. ¿Por qué? Porque yo no necesito necesariamente, ¿no?, utilizar toda la capacidad de mi planta, toda la capacidad de mi máquina, porque de repente no tengo esa demanda, no tengo esa necesidad, ¿correcto? Es decir, cuando yo voy a los requerimientos del cliente, de repente vamos a suponer que mi capacidad teórica sea de 100, mi capacidad de operación de repente es al 90%, pero cuando yo voy a revisar el plan maestro de producción y veo cuál es la demanda, cuáles son los requerimientos que debo atender, resulta que los requerimientos están al 70%, así que sobradamente yo puedo utilizar, o sea, puedo atender esa demanda, ¿no? Y no tengo que poner a todas las máquinas a trabajar, a usar todas las instalaciones de la planta. ¿Por qué? Porque no lo necesito. Me restrinjo a lo que es la capacidad planificada. En ese sentido, es lo que la empresa realmente utiliza, es lo que usa en el proceso productivo, ¿no? Entonces, esta capacidad va a estar afectada por las decisiones estratégicas, fluctuaciones de la demanda o de los problemas operativos, ¿correcto? Los problemas operativos. La capacidad real. Si bien es cierto, yo tengo una planificación y la ejecuto, muchas veces lo que se planifica en un papel, en un sistema, no necesariamente va a ser lo que entreguemos al final. Eso se denomina capacidad real. La capacidad real es aquella que yo puedo generar tanto el producto, pero de manera comercial, lo que es viable comercialmente. Y acá juega un papel importante el factor de la calidad. En otras palabras, me pueden pedir el 70%, pero del 70%, ¿no?, de 70 unidades de repente yo entrego comercialmente para la venta nada más, de repente 60. Entonces hay 10 que todavía no he terminado, ¿correcto? Hay 10 que están de repente observados, no han pasado el control de calidad, ¿no? Entonces, esa diferencia, ¿no?, está sujeta a factores de eficiencia, calidad o rendimiento. Y finalmente tengo otra denominada capacidad colchón o más conocida como la capacidad ociosa. Tal como su nombre lo indica, es aquella capacidad que no se ha utilizado en el proceso productivo. Es esa brecha entre la capacidad planificada, entre esta de aquí, ¿no?, y entre la capacidad real. ¿Correcto? Ahora, ¿para qué me sirve esa capacidad ociosa? ¿Puedo de alguna manera utilizarla? Sí, lo podemos hacer y nos permite incluso atender esas demandas imprevistas, ¿no?, que por ahí de algún momento salen. Ok, con la capacidad ociosa podríamos nosotros atender esa demanda. Para entender mejor estos 5 conceptos, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una línea de ensamblaje de automóviles. Miren, tenemos una línea de ensamblaje de automóviles. La capacidad teórica, ¿no?, podemos producir idealmente 1000 automóviles por día.
Es la capacidad teórica. O sea, en lo ideal, asumiendo que no tengo que ninguna máquina se me va a parar, ninguna máquina necesita mantenimiento, que todos los operarios están trabajando al 100% de rendimiento. ¿Se da cuenta? O sea, estamos hablando de algo muy ideal. Ya, bajo factores ideales, mi capacidad teórica para este caso, para esta empresa que fabrica automóviles, puede atender producción de 1000 automóviles por día. ¿Correcto? Esa es su capacidad teórica. Pero nosotros sabemos que en la realidad no es así. A veces las máquinas tienen algún desperfecto y hay que darle mantenimiento. No todos los trabajadores trabajan al 100% de rendimiento. Esto es variable. Entonces, por todos esos factores reales que afectan, que van a alterar a mi capacidad, viene lo que conocemos como capacidad de operación. Debido a las pausas no programadas y tiempo de mantenimiento, la capacidad productiva en la línea de ensamblaje se reduce a 800 automóviles al día, ¿no? Ahí está. Esa es mi capacidad. Realmente yo lo que puedo atender es hasta un máximo de 800 automóviles al día. Esa es mi realidad, ¿correcto? Esa es mi realidad. Pero no tengo ningún problema, porque cuando yo voy a revisar mis requerimientos, veo que la demanda que el mercado me está exigiendo es 600 automóviles al día. Y yo puedo atender hasta 800, así que sobrado puedo atender esta demanda. O sea, la demanda normal, ¿no? Que tengo programado, ¿no? En mi sistema y mis registros es que yo fabrique 100 automóviles al día. Y sí puedo hacerlo con tranquilidad. No tengo ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque tengo una capacidad máxima de 800. Teórica de 1000, pero sabemos que esto es ideal y no es real. Ok. Sin embargo, debido a los problemas de mantenimiento no programados, es ya una mala gestión de repente la parte de operaciones, ¿no? Fallas en los equipos, esa capacidad disminuye, ¿no? Hasta 500 automóviles al día, ¿no? 500 automóviles al día. Y mira con respecto a la capacidad ociosa. Si bien es cierto, se había planificado 600 automóviles, pero la capacidad real, lo que realmente entregamos fue 500. Existe una diferencia, ¿sí o no? Hay 100 automóviles que todavía no hemos entregado, que están ahí, están como guardados, ¿correcto? De repente no han pasado, como acá lo menciona, como ha habido problemas de mantenimiento y programas, ¿no? Fallas en el equipo, entonces estos 100 automóviles se han retrasado, por eso es que no hemos podido cumplir con el pedido de 600 al día, sino hemos sacado solo 500. Sin embargo, estos podemos terminarlos, ¿sí o no? Es verdad que ya estamos retrasados, pero podemos continuar con el proceso de ensamblaje y sacar estos 100 que tenemos ahí todavía, ¿verdad? Y si en caso por ahí me exigen, hay una demanda imprevista por ahí, fácilmente puedo agarrar estos 100 y cubrir esas órdenes que me están faltando, ¿no? Entonces, para eso serviría, en todo caso, la capacidad ociosa. O sea, no es una capacidad que estamos utilizándolo, pero que nos puede ayudar o salvar de esos momentos imprevistos, ¿no? Creo que hasta acá está claro, estimados. Correcto, no creo que exista alguna duda. Son conceptos básicos sobre capacidad. ¿Ya? Me van haciendo sus consultas por chat, por favor, para ir atendiéndolos. Ahora que ya entendimos qué cosa era lo que es capacidad, dimensionamiento, veamos la parte de ubicación de la empresa. Este texto lo he sacado del Manual de Planeamiento de Negocios del Ministerio de Producción, ¿ya? Justamente, cuando uno elabora un plan de negocios, uno de los capítulos del plan de negocios es el plan operativo, ¿no? Y dentro del plan operativo hay un segmento que tiene que ver con la ubicación de la empresa, de la planta productiva. Entonces, en este manual, ¿no?
Uno, te aclara que ubicar una empresa es de suma importancia, porque lo que buscamos finalmente es minimizar costos de instalación y aprovechar todos los recursos que estén en nuestro entorno. Para eso, ¿qué cosas debes considerar para ubicar tu negocio, tu empresa, tu planta productiva? ¿Qué debes considerar? Bueno, número uno, la proximidad a los clientes locales, ¿no? La población. O sea, si para ti es muy importante que tu negocio esté cerca de los clientes, entonces este es un buen punto. De repente tus clientes tienen que visitarte para comprar tu producto o servicio, ¿correcto? Entonces, si tú vas a estar recibiendo a los clientes constantemente en tus instalaciones, entonces te conviene ubicarte, ¿no? Físicamente en un lugar concentrado, céntrico para tus clientes, ¿correcto? Algo similar es con los proveedores, ¿no? Por ejemplo, de repente tú dices, ¿sabes qué? Mi necesidad no es que mis clientes vengan a visitar. O sea, muy rara vez un cliente va a venir a mis instalaciones. Sin embargo, producto de mi actividad operativa, lo que sí voy a tener es una concentración de proveedores. Todos los días los proveedores siempre van a estar llegando a mis instalaciones a dejar insumos o materia prima, ¿no? Entonces, a mí me conviene en todo caso, en ese sentido, ¿no? Me convendría estar más cerca de mis proveedores, ubicarme en un punto de repente físico que sea más céntrico para mis proveedores. De esa manera reduzco tiempos de entrega y también, dicho sea paso, los costos, ¿no? Competencia cercana para destacar la diferenciación del producto. Bueno, esta es otra postura de repente un poco más que uno va, digamos, a la lucha, ¿no? Porque acá en este aspecto lo que estás haciendo es, si tú tienes un producto o servicio que se diferencia del resto, podrías optar de repente a irte en una zona donde ya exista una concentración de empresas muy similares a la tuya, pero tú te quieres ubicar estratégicamente en ese lugar porque quieres robar el mercado, quieres ingresar y quitar clientes a esa competencia. Y lo vas a hacer confiado, ¿por qué? Porque tú tienes algo, tienes un valor agregado, algo que te ha hecho diferente a los demás, ¿no? O sea, puedes aprovechar de cogerte, de llevarte a esos clientes, ¿no? Entonces puedes ir directamente a las zonas donde ya están concentradas empresas, ¿no? Que brindan un servicio similar al tuyo, ¿no? Facilidades de acceso a los clientes empleados, cercanías a organismos institucionales como la municipalidad, los bancos, también puede ser importante. El acceso a servicios esenciales, agua, recolección de basura, seguridad, estacionamiento, carreteras, podríamos poner así, ¿no? De repente tú quieres colocar una empresa en una zona de repente que no tiene, digamos, mucho acceso, ¿no? De repente tu empresa se va a dedicar a la extracción de recursos minerales, ¿no? Entonces, ahí de repente no te convendría pues poner una empresa si no hay carretera, no hay algún servicio que el Estado ha podido construir ahí para que puedas tener accesibilidad, ¿no? Sí, Arturo, hazme tu pregunta, no, no hay ningún problema. Eh, También tenemos Profesor, el tema del apoyo sí, fiscal. Ah, ya, te cedo el audio, te cedo el audio. Dime, sí, Arturo. disculpe, profe. A ver, mire, ¿cómo podría ser como tipo empresa, pero en un colegio? Un colegio. ¿Te refieres a un colegio? Sí, Ya, mira, nosotros vamos ahorita en breve, ya en breve vamos a mostrar algunos métodos para ubicación. En el caso de un colegio es una empresa de servicios educativos, ¿ya? Justamente al final de esta presentación, como ya le dijo el coordinador Félix, ustedes tienen este manual. Al final, hay un tema relacionado justamente para empresas de servicio, ¿ya? Las empresas de servicios tienen un tratamiento diferente a una empresa que produce bienes, a una empresa que transforma, que es industria, ya tiene otro tratamiento, ya, y tiene otro enfoque, ya. Ya, esto lo vamos a ver casi ya terminando esta exposición, ya, así que te voy a pedir que
Me esperes un momento hasta llegar a esos puntos, pero ya te adelanto, el tratamiento es para una empresa de servicios. ¿Por qué? Porque un colegio se dedica a brindar servicios educativos, ¿no? Lo mismo sucede con instituciones, con universidades, etcétera, ¿no? Rubros similares, ¿no? ¿Ya? Entonces, si me esperas un momento, ahí vamos a tratar ese punto. Ya vamos a ir en orden, no te preocupes, ya vamos a llegar ahí para responder esa pregunta. Y para terminar esta parte, ¿no? El apoyo fiscal económico. De repente ustedes también se han percatado que existen algunas zonas, ¿no? En nuestro país, ¿no? Denominados parques industriales. Justamente el Estado ha promovido en las últimas décadas la creación de parques industriales para que las empresas puedan tener un espacio físico, ¿no? Y puedan de esa manera aperturar sus plantas o oficinas, ¿no? En estas zonas y puedan hacer justamente negocios en el país, invertir en el país, ¿no? Los parques industriales hoy en día es una buena zona económica para estos tipos de empresas, ¿no? Independientemente de los centros empresariales que ya conocemos, ¿no? La mayoría de oficinas administrativas, pues están en San Isidro, ¿no? Por esa zona, de repente, la mayoría de empresas de gran envergadura, ¿no? Pero en otras zonas, ¿no? Justamente se habla de los llamados parques industriales, ¿no? Bien. Acá Moisés nos comenta, en las economías modernas los servicios representan más del 85% de la economía. Sí, mira, para darnos contexto, aquí en Perú, bueno, ustedes de repente ya lo saben, ha habido muchos artículos económicos, Gestión, Diario Gestión, y muchas veces lo ha publicado, ¿no? En el Perú casi un 90% son MIPES, son empresas, micro o pequeñas empresas, y solo la diferencia son de empresas de mayor volumen. Revisemos también la clasificación de las MIPES, cuántos estas facturan de repente al año, ¿no? Entonces, en ese sentido están clasificadas, ¿no? Pero independientemente del tamaño, hoy estamos también viendo las estrategias de ubicación, ¿no? Entonces, dicho esto, surge la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde podemos ubicar nuestras operaciones? ¿No? ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a empezar hablando ahora sí de los métodos, ¿no? Los métodos. Partimos mediante el análisis de factores objetivos y subjetivos para la localización de una planta. Por ejemplo, tenemos acá dos etapas que debemos considerar. La primera se llama macrolocalización, que tiene que ver, por ejemplo, dentro de este aspecto, tienes que ver las políticas impositivas, las influencias climáticas y otro que pueda afectar a nivel macro. Políticas impositivas, nos referimos justamente, ¿no? Cuando una empresa quiere aperturar sus operaciones en un país, debe verificar obviamente la estabilidad política, cuáles son las ventajas y desventajas de estas, ¿no? En el territorio, ¿no? En el territorio nacional, con la finalidad también de tener seguridad, ¿no? La seguridad para invertir. El otro tema son las influencias climáticas. Acá en nuestro territorio adolecemos bastante de este factor cada cierto tiempo. Ustedes saben perfectamente, sufrimos las inclemencias de la corriente del niño o de la niña, ¿no? Que se da cada cierto tiempo y que afecta definitivamente a la parte de operativo o la parte productiva, ¿no? Y así cualquier otro elemento macro que pueda alterar. Hace un par de años atrás, estábamos en plena pandemia, ¿correcto? Y eso era un impacto de mayor escala, ¿no? Y habían cerrado todo, ¿no? Por varios meses. Y el otro aspecto es la microlocalización. Acá se refiere ya a ubicar una zona física, ¿no? En una zona local o regional de repente. Claro, luego de haber analizado nuestra macrolocalización. Para ambos aspectos, para ambas etapas, macro y micro, debemos tener en cuenta nuestros stakeholders, ¿no? Nuestros stakeholders.
Nuestros stakeholders son las partes interesadas. ¿A quiénes les interesamos nosotros? Bueno, por ejemplo, ¿no? Podemos citar como stakeholder a nuestros propios clientes. ¿Sí? Nuestros clientes es una de las partes interesadas que la empresa pueda aperturar operaciones en una determinada zona, ¿correcto? ¿Quién más? De repente a los bancos, ¿no? Los bancos, porque ellos ven también una oportunidad de ofrecernos sus servicios a nosotros, ¿no? Que estamos aperturando una nueva empresa, un nuevo local, ¿no? A los proveedores, ¿no? Los proveedores también son otros stakeholders, ¿no? Ellos también son interesados porque ellos tienen insumos, materia prima que desean comercializar con nosotros, vender, para que podamos nosotros transformar, ¿no? Y así podemos enumerar varios stakeholders, ¿ya? Algunos stakeholders son transversales, que significa que pueden aplicar independientemente del sector económico en el que te encuentras, y otros stakeholders son más específicos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que brindo, perdón, a la fecha todavía asesoría en materia también administrativa y operativa a una consultora ambiental, ¿no? Uno de los stakeholders, por ejemplo, de este tipo de empresa es el Ministerio del Ambiente, el SENASA y el OEFA, que son las instituciones que coordinan directamente con empresas que realizan servicios de consultoría ambiental, ¿no? En mi caso. Pero estos stakeholders no necesariamente van a aplicar a otra empresa, sino que ya son específicos del sector económico en el cual uno se encuentra, ¿no? Entonces, como le repito, va a haber stakeholders que son transversales, que van a estar para todos, por ejemplo, los bancos son stakeholders transversales, aplica para cualquier tipo de sector, ¿no? Pero hay otros que son más específicos, ¿no? Entonces debemos tenerlos en cuenta porque van a ser partes también de nuestra toma de decisiones. ¿Qué es lo que buscamos? En la industria buscamos maximizar ingresos. En los servicios buscamos mayor rapidez, ¿no? Y menores costos al momento de entregar, ¿no? Entregar el servicio. Y en lo que es almacenamiento buscamos minimizar también los costos, ¿no? Vamos a empezar a hablar del primer método, estimado. Son tres métodos que esta noche tenemos que aprender. El primer método se llama factores ponderados. El método de factores ponderados trabaja dos tipos, llamados factores cuantitativos, tangibles, y factores cualitativos, ¿no? Los factores cuantitativos, ¿no? Son aquellos que son observables y medibles, y por lo general son datos numéricos, ¿ya? Ejemplo, pueden ser costo, tiempo, inversión, distancia, entre otros. Los cualitativos expresan una característica y estos lo hacemos mediante la valorización según lo que conocemos en base a nuestras experiencias, a nuestro juicio, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos citar la seguridad, la calidad. Por ejemplo, en la seguridad podemos decir si nos parece que la seguridad es buena o mala o deficiente de repente, apoyo del gobierno, la disposición empresarial, entre otros. También podríamos clasificarlos, estos factores ponderados, como críticos y subjetivos, ¿no? Críticos y subjetivos. Por ejemplo, los factores críticos son aquellos que son fundamentales y que sí o sí tienen que estar ahí en nuestro análisis. Pueden ser para nosotros como factor crítico la energía eléctrica, la mano de obra, la materia prima, la seguridad. Es un ejemplo porque va a depender bastante del criterio si es o no es importante para el análisis, ¿no? Y los factores subjetivos, bueno, son de otro tipo, ¿no? No significa que sean menos importantes, pero tienen una afectación distinta, ¿no? Esta afectación, por ejemplo, es el impacto ambiental, el clima social, los servicios comunitarios, el transporte, la competencia, entre otros. Para entender mejor este método, veamos el siguiente ejemplo. A ver, acá vemos una aplicación directa del método de factores ponderados.
Mire usted acá. Esta es una empresa que se ha reunido su equipo clave, ¿no? De repente el equipo, los tomadores de decisiones de la gerencia de operaciones, de repente, y han hecho una lista de factores, factores que ellos consideran que son críticos o relevantes para poder tomar la decisión de ubicarse, de ubicar la planta en una zona. Entonces, de toda la lista, de repente han hecho una lista de 10 o 15 factores. De esa lista se han quedado solamente con 5, con los 5 más importantes que ellos lo consideran así. ¿Cuáles son esos 5 factores? Materia prima, que es un factor cuantitativo, cercanía de mercado, costo de insumo, clima laboral, que es un factor subjetivo o cualitativo, mano de obra disponible. Acá están los 5 factores que ellos han elegido, ¿correcto? Ahí están. Luego han decidido darle un orden, una prioridad, un peso, digámoslo así, una importancia. Entonces han decidido que para ellos materia prima tiene mayor importancia, materia prima, seguido de los costos de insumo, mano de obra, cercanía al mercado o clima laboral. Profesor, ¿y de dónde determinaron estos porcentajes ellos? Posiblemente han hecho uso de una técnica llamado juicio de expertos. Han consultado de repente a los expertos, a los especialistas del tema, de repente ingenieros que ya tienen más de 10 años en el mercado, que conocen el sector de producción, y a ellos los han consultado, ¿no? El juicio de expertos, juicio de experiencia. Entonces puede ser eso. Puede ser incluso el mismo gerente de producción que conoce la empresa, conoce el mercado y él también ha tomado decisión respecto al ordenamiento de estos factores. Puede ser el gerente general que conoce también la empresa. Cualquiera ha sido el tema, pero han logrado obtener, ¿no? Exacto, han hecho de repente también un focus group, también es válido, también han podido aplicar, ¿correcto? Después de haber aplicado ese método, han conseguido estos resultados y lo han ordenado así sus factores, ¿correcto? Para verificar que todo está correcto, la suma debe ser igual a 1 o igual al 100%, ¿correcto? Luego tienen 3 opciones de localización de planta, opción A, opción B y opción C. Después han pasado a calificar estas opciones según los factores relevantes. Por ejemplo, han hecho una escala del 1 al 10, donde 1 es pésimo o nada que ver, digámoslo así, y 10 es excelente, ¿no? O es lo ideal, lo que están buscando, ¿correcto? De menos a más. Entonces, cuando han tenido que evaluar en la opción A, la localización A, la materia prima, lo han calificado con un número de 5, es decir, algo intermedio. No es lo ideal, pero esto ha tenido un 5. La localización B también ha sido calificada con 5. La localización C con 4. La cercanía al mercado. La A ha sido calificada con 8 y las otras con 3. El costo de insumo. Acá ha sido clasificada con 7, es decir, que está mejor, pero B tiene un mejor atractivo respecto a los costos. Fue calificado con 8 y con 7. Observe usted el clima laboral. Acá el clima laboral en A es pésimo prácticamente, fue calificado con 2. En B también está como regular, casi regular, no es tan bueno, pero en C ha sido calificado ya con un puntaje mayor, en 7, se está aproximado a bueno, ¿no? De repente está como bueno. Y así tenemos las calificaciones que se le ha dado a cada localización, ¿correcto? Luego han procedido para poder sacar los resultados, han procedido a multiplicar. ¿Cómo lo han multiplicado? Han multiplicado, por ejemplo, 5 por el peso. 5 por 35% es 1.75, es decir, producto nada más. Se han multiplicado estas dos de acá. Igual también para este. Se ha multiplicado 8 por 10%. Acá lo tenemos. Si quieres la otra columna, igualito. Por ejemplo, la columna C han multiplicado 4 por su peso, 35, y eso es 1.40. Acá también, mira, este de aquí,
Este 7 lo han multiplicado por el peso, por 25%. Este producto de los dos es este, 1.75. Y finalmente lo que han hecho es sumar. Suman toda esta columna y les da 5.50. Suman toda esta columna y les da 6.05. Y finalmente esta última columna la suma y obtienen 5.35. Y como usted observa, al final se elige la que resultó un mayor puntaje, que es esta de acá, ¿no? La 6.08. Por lo tanto, usando este método de factores ponderados, ellos estarían determinando que la mejor opción para localización sería la alternativa B, ya que esta tiene un mayor puntaje en referencia a sus factores relevantes. ¿Cómo se califica? ¿Sobre qué base? Ellos han usado una escala, nomás, Víctor, del 1 al 10. Una escala de Likert, por ejemplo, ¿no? Donde 1 es pésimo y 10 es bueno, excelente, pues, ¿no? Lo han calificado así, ¿no? ¿Quién lo ha calificado? El mismo grupo, ¿no? El mismo grupo ha tenido que analizar acá según sus factores relevantes y han determinado un resultado, un puntaje final, ¿no? Para cada uno de ellos, ¿no? Acá abajo tienen ustedes el ejemplo de cálculo. Si en caso por ahí queda aún persiste alguna duda, acá tenemos el ejemplo de cálculo, ¿ya? No es difícil, solamente es un tema de sumas y productos, ¿no? Productos y sumas, perdón. Productos y sumas. Bien, pasamos a la siguiente. El siguiente método se denomina, se tiene que analizar los costos y el volumen. Cuando hablamos de costos, tenemos que ver costos fijos y costos variables. Y cuando hablamos de volumen, este está en función a la producción, ¿no? Al nivel de producción, a la capacidad de producción, ¿ya? Este otro método se le conoce con el nombre de punto de equilibrio. Porque, ¿qué va a pasar acá? Bueno, en primer lugar, si hablamos de costos, sabemos que hay costo fijo, costo variable. Y primero hay que saber qué es fijo, qué es costo fijo y qué es costo variable, ¿no? Bueno, su mismo nombre lo indica, un costo fijo es aquel costo que permanece constante en el tiempo y no está sujeto a variaciones. No le afecta la producción a ese costo. Ejemplo, el costo de alquiler, ¿no? El costo de alquiler, sea que yo produzca o no produzca unidades para la venta, igual llega el mes y tengo que pagar el alquiler. El alquiler es un pago fijo que se da todos los meses, ¿correcto? También puede ser el tema de algún servicio, el tema de los sueldos, de repente, si los sueldos no varían en función a la producción, entonces ese es un costo fijo, ¿correcto? En cambio, un costo variable, como su nombre lo indica, sería lo contrario, ¿no? Este costo cambia en el tiempo, en los periodos, es un valor diferente, y sí está afectado por la producción, ¿no? Sí le afecta la producción. A mayor producción, mayor será el costo variable. Menor producción, menor será el costo variable. Acuérdate de la pandemia, ¿no? La pandemia. La empresa estaba cerrada, cero ventas, no había ventas. A pesar que no había ventas, la empresa tenía que pagar sueldos, tenía que pagar su cuota al banco, tenía que pagar los servicios, luz, agua, tenía que pagar de repente alguna otra obligación. Entonces, esos pagos que a pesar que no haya producción, igual se tienen que realizar, esos son los fijos. Los variables, los costos variables, posiblemente en esas circunstancias se habían reducido bastante porque no había ya producción. Todo estaba cerrado. Entonces ya se paralizaban los sueldos de los operarios, ¿no? Porque ellos sí están relacionados a la producción, ¿no? Ya no se les pagaba de repente o se les despedía. Eh, y así, cosas relacionadas a los costos variables también estaban ahí dados. Muy bien. Para entender este método, veamos el siguiente caso, punto de equilibrio. Una empresa de producción de bicicletas requiere abrir una fábrica en la costa centro del país y tiene tres opciones disponibles. Lima, acá lo tenemos, puede ubicarse en Lima, puede ubicarse en Cañete
o puede ubicarse en Huaral. Tiene tres alternativas. Tiene que tomar una decisión. Para eso nos brindan la siguiente información respecto a los costos fijos y variables. Observe usted acá. Respecto a los costos fijos, en Lima incurrimos en 10 mil dólares al mes, Cañete 15 y Huaral 12.500. Hasta aquí, ¿cuál es más barato en costos fijos? Lima, Cañete o Huaral. ¿Cuál es más barato acá? Lima, Cañete o Huaral. A ver, creo que es obvio, ¿no, estimados? El más barato es, gracias Víctor, es Lima, ¿no? Si yo me limito a observar los costos fijos, es obvio que me conviene Lima, porque acá gasto menos, ¿correcto? Menos costo. Ahora, si yo me voy a los costos variables, la realidad cambia, porque si yo voy a los variables, por cada unidad que yo fabrique en Lima, yo gasto o tengo que incurrir en un costo de $53 por cada unidad. Entonces imagínate que yo tenga que fabricar 1.000 unidades, ¿no? $5.300 sería ahí, ¿no? En Cañete es 29 y en Huaral es 37. En este caso, el costo variable más alto lo tiene Lima, y el más bajo es Cañete. Entonces, correcto, Cañete es el más bajo para este caso, Víctor. Gracias. Entonces, acá yo tengo un dilema. ¿Cuál es qué lugar es el que me conviene finalmente? Me convendrá Lima, porque tiene un costo fijo menor, pero tiene un costo variable mayor. Me convendrá de repente Cañete, que tiene un costo variable menor, pero un fijo mayor, o me conviene Huaral, que es de repente, ni es Lima, ni es Cañete, es un costo intermedio, digámoslo así. ¿Qué me conviene? Muy bien, entonces le vamos a aplicar el punto de equilibrio, el método de punto de equilibrio. ¿Por qué se llama así, punto de equilibrio? Simple, tenemos tres alternativas y para tomar una decisión, creo que lo más razonable es buscar un punto intermedio, ¿correcto? Un punto intermedio entre estas tres. Un punto de cruce en donde podamos compararlas. Solo ahí voy a poder determinar cuál de estas me conviene, en ventaja y desventaja. Y eso es lo que vamos a hacer. A continuación, los datos numéricos que lo teníamos así, por ejemplo, este Lima. Lima tiene costo fijo de 10.000 y un variable de 3. Entonces, nosotros vamos a tratar de calcular el costo total. Recuerda que el costo total es costo fijo más costo variable. Costo fijo más costo variable. Vamos a elaborar las ecuaciones de red. El costo total lo va a representar Y. Y es el costo total. Al costo total yo le tengo que sumar el costo fijo más el costo variable. El costo fijo lo tengo acá. Para Lima es 10, para Cañete me parece que es 15 y para Huaral es 12.500. Esos son costos fijos. Acá lo tengo. Acá lo tengo. Ahí están los costos fijos. ¿Qué es lo que me falta? Sumarle los costos variables. Pero yo no sé cuántas unidades voy a fabricar. Pues. Todavía no lo sé. Entonces, como no sé, esas unidades que aún no sé cuánto voy a fabricar, lo voy a llamar X. Lo que sí sé es que si multiplico ese X por los costos, obtengo los costos variables de cada uno, ¿sí o no? Entonces yo multiplico esa cantidad que voy a producir por su respectivo costo variable, unitario. Y si hago eso, ¿qué obtengo? Obtengo el costo variable total, ¿no? De esa producción. Y si le sumo a su costo fijo, ¿qué obtengo? El costo total, ¿no? El costo total. Y eso es, acá igualito, multiplico el variable unitario, que es 29, por la cantidad que voy a fabricar, que no lo sé, eso lo llamo X, ese es costo variable, y le sumo el costo fijo. ¿No? Hago eso y obtengo el costo total. Igualitos hago para Huaral, ¿no? Acá está costo fijo, perdón, costo variable más costo fijo. Acá tengo las ecuaciones de red.
Luego lo que voy a hacer, estimados, para ayudarme en mi gráfico, porque al final lo tengo que tabular y graficar, ¿no? En un plano, yo puedo intersectar ecuaciones. Puedo intersectar esta ecuación, la de amarillo, con la ecuación verde. Y al intersectarlas, al igualar estas dos ecuaciones, voy a obtener el valor de X, ¿sí o no? Voy a obtener el valor de X. Luego puedo intersectar la ecuación azul que tengo acá, esta ecuación azul, con la ecuación verde. Y al intersectar estas dos, es decir, al igualar estas dos ecuaciones, voy a obtener el valor también de X, otro valor de X, ¿no? Y si yo le doy valores a X, arbitrarios, valores arbitrarios, que es la tabulación de valores, por ejemplo, le digo cuando X valga 0, cuando X valga 50, cuando X valga 100, etcétera, le doy valores, voy obteniendo los costos totales, ¿sí o no? Parciales. Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente tabla. Mira, acá están los valores que le estoy dando a X y sencillamente lo estoy reemplazando en esta ecuación. Imagina por un instante que X sea 0. Si X sale 0, todo esto se elimina, ¿sí o no? Todo esto se elimina. ¿Qué te queda? 10.000 nada más. ¿Correcto? Si X vale 50, multiplicas por 53 y le sumas 10.000. Y este es el valor de acá. Este es de acá. 12.650. En otras palabras, lo que vamos a hacer es reemplazar estos valores de acá de la primera fila en la ecuación de X. Y al hacer eso, obtenemos todos estos valores de acá. Todos estos, ¿correcto? De tal manera que tenemos una tabla. Una tabla. Esta tabla lo graficamos, acá lo tenemos. En un Excel es más práctico porque lo sombreo, voy a gráfico, insertar y inmediatamente me arroja el gráfico. No es cosa de otro mundo. Cuando yo intersecto estas ecuaciones, cuando yo igualo esta ecuación de amarillo con la ecuación de verde, voy a obtener este valor de X, mira, 156. Este es el valor que voy a obtener, 156. Y si intersecto la ecuación de azul, es decir, lo igualo, esto lo igualo a la de verde, voy a obtener este de acá, 302. ¿Qué son los puntos de cruce? Estos son los puntos de cruce. Y una vez obtenido esos puntos de cruce, acá viene el análisis. Y mira qué interesante este análisis. Si yo observo el gráfico y digo, mira, de 0 unidades que estoy produciendo hasta 156, solo en este rango nada más, solo en este rango de acá. Ya, a ver si me permite sombrear esto. Sí, ahí está. Solo en este rango de acá, ¿ya? Solo en este rango. Ya, ahí está. Solo en este rango. Nada más ahí. ¿Ya? ¿Qué observa usted? ¿Cuál es la recta que está debajo? ¿La azul, la verde o la naranja? ¿Cuál es la recta que está abajo? Abajo. En ese rango nada más. ¿Cuál es esa recta? Es Lima, ¿sí o no? Es la de color naranja, ¿sí o no? Usted lo observa ahí, ¿correcto? En ese tramo, acá usted observa esta recta, la de azul, la verde y la naranja. Y cuando usted observa, se percata que la que está por debajo de todas es la naranja. Esta recta naranja es Lima, representa los costos de Lima. Entonces, ¿qué cosa concluye usted de este gráfico? Que si yo produzco de 0 hasta 156 unidades, me conviene ubicarme acá, en Lima, porque Lima es la que tiene el menor costo. ¿Ya? Hasta ahí estoy muy bien. Pero, ¿qué sucede si mi producción aumenta? Mi producción aumenta y ahora se va en este segmento, mira, entre 156 a 312, aquí, en este rango. La pregunta ahora es, de las rectas, ¿cuál es la recta que está abajo? ¿Cuál es la recta que está abajo ahora? Acá veo la azul, veo la naranja y la verde, ¿no? Acá veo la verde. Exacto, muchas gracias, Víctor. La recta verde representa a Guaral. Entonces acá se estaría interpretando que Guaral es la que tiene el menor costo. En otras palabras, si yo incremento mi producción y supera 156, pero no excede a 312,
me conviene Huaral. Ahí me conviene Huaral. ¿Y qué sucede si yo sigo mi producción? Si yo sigo mi producción, sigo observando, si supero 312 unidades de producción, el escenario cambia, porque ahora la recta que está por debajo es la azul, es la recta azul, y la azul es Cañete, Cañete. Entonces yo ahí concluyo otra cosa. Digo, si mi producción es mayor a 312, si es mayor a 312, acá está, me convendría ahora Cañete, ¿no? Me convendría Cañete. Ya, Cañete es Cañete. El azul es Cañete. Ya. Entonces, conclusión, el método de punto de equilibrio es un método que va a utilizar los costos fijos y variables y va a estar en función al volumen de producción. Entonces, yo acá tengo que ponerme a pensar, cuando estoy en este caso de tomar una decisión de ubicar mis bicicletas, ¿no? Voy a fabricar bicicletas y tengo esas tres opciones, yo tengo que ir a la demanda. ¿Cuál es la demanda? Si mi demanda para los 10 años que vienen no supera 150 bicicletas, ¿no? Si no superan 150 bicicletas, entonces 150 estaría yo en el primer tramo, aquí. Como no supera los 150, o sea, 156 es el máximo, me convendría elegir Lima. Pero si de repente por ahí mi demanda, yo digo, claro, este año voy a empezar con una producción pues de 100, 120, ¿no? Por ahí. Pero tengo una proyección que dentro de 10 años mi empresa va a crecer y va a alcanzar una capacidad mayor. Me van a requerir aproximadamente 320 bicicletas, 320. Entonces, como yo ya me estoy proyectando a futuro, digo, no, ahorita que yo quiero poner mi planta de producción de bicicletas y yo sé que mi futuro hay una gran probabilidad que la demanda se incremente y voy a estar atendiendo 320, 325, 330 bicicletas, entonces me conviene aquí, en este tramo. Y este tramo es Cañete, tengo que irme a Cañete, ¿ya? En otras palabras, cuando tome la decisión, debo considerar también el futuro, no solamente el hoy. ¿Por qué? Porque si yo solamente veo hoy y de repente el hoy me dice solamente que me conviene estar en Lima, ¿qué sucede si pasan los años y ya no tengo capacidad para atender? O sea, la demanda es mayor a mi capacidad. Ahí voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque voy a tener que trasladar mi fábrica a otro lado. ¿Y tú sabes eso cuánto costo involucraría? ¿Sí o no? Sería mucho, ¿correcto? Entonces, por eso es importante la proyección, ya pensar siempre a futuro. Y el tercer método que vamos a ver se llama análisis de costo de transporte, ¿ya? Para este método vamos a utilizar esta formulita. Costo de transporte es flete por carga por distancia. Flete por carga por distancia, ¿ya? Tenemos el siguiente caso, tenemos una empresa de bebidas. A esta empresa de bebidas que está ubicada en la ciudad de Arequipa, la municipalidad le ha caído. La municipalidad indica que esta empresa está en una zona urbana y le ha dicho que se tiene que retirar de ahí. Si no le hace, si no obedece, esta empresa va a incurrir en una grave infracción, ¿ya? Por lo tanto, esta empresa de bebidas ha evaluado tres opciones disponibles en Arequipa. Tiene la zona de Tiabaya, Guaranguillo y la zona industrial de Arequipa. Tiene que tomar una decisión, tiene que trasladar sus operaciones a una de estas tres zonas. Pero tiene un problema, que ellos tienen dos centros de distribución en la ciudad de Arequipa. El centro de distribución de Arequipa Norte y de la zona sur. Tienen dos. Para ellos es muy importante este centro de distribución, porque todos los días ellos movilizan toneladas y toneladas de sus productos a estos centros de distribución. Así que por un tema de costo, ellos necesitan saber cuál de estas tres zonas sería la más conveniente, cercana a los centros de distribución. ¿Cuál es la zona en la cual van a incurrir el menor
costo, costo de traslado, el menor costo de traslado. Porque como ya sabemos, todos los días van a incurrir en ese costo, van a estar movilizando toneladas y toneladas. Entonces queremos saber cuánto va a ser el mínimo costo. No sabemos si Tiabaya nos dará el mínimo costo o la zona industrial, no lo sabemos. Para eso la empresa nos da la siguiente información. Acá nos coloca el costo de flete, ahí está el costo de flete para cada zona, la distancia recorrida de cada zona y el volumen, la demanda, lo que estamos trasladando, ¿no? Por ejemplo, en Guaranguillo, en la zona norte, nos demandan 3.400 toneladas de bebidas al día, ¿correcto? Ya, entonces acá tenemos los datos. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar este cuadrito de acá y le vamos a adicionar 2 columnas a la derecha, 2 columnas. Acá están las 2 columnas que te menciono. Aquí están estas 2 columnas, mira. Y como la fórmula, hemos dicho que para calcular el costo del método de transporte, yo necesito multiplicar flete por distancia y por volumen o demanda, ¿correcto? Tengo que multiplicar estos tres. Entonces multiplico 0.23 por 15 y por 3.400. Multiplico A, B, C, ¿correcto? Ese producto es D. Acá están los productos. ¿Y qué hago luego? Sumo, ¿no? O sea, todo lo que es Guaranguillo. Guaranguillo es tanto la zona norte como de Zulia. Esa suma es esto, 37.000. La zona industrial, la suma de esto es este, ¿no? Es 36.000. Y de Tiabaya es la suma de esto, que me da 47.000. De estos tres costos, ¿cuál es el costo menor? ¿Cuál es el costo menor de los tres? Obviamente, la zona industrial, ¿no? La zona industrial es la que tiene el menor costo. Entonces, conclusión, ¿a qué zona me conviene moverme, trasladarme? A la zona industrial, porque en esa zona, trasladar mis bebidas a los dos centros de distribución norte y sur me cuesta menos. Ahí me cuesta menos, ¿correcto? ¿Ya? Bien, esto es sencillo, no es cosa de otro mundo. También vamos a ver en breve, en el caso del Excel que les menciono, vamos a hacer una aplicación respecto a la programación lineal para métodos de transporte, ¿ya? Eso lo voy a mostrar en el Excel. Voy a pasar rápidamente a la pregunta que me hizo su compañero, me parece que fue Arturo. Ya, Arturo nos hizo una pregunta interesante y profesor, para una empresa de servicios, ¿qué debemos considerar en una empresa de servicios? Lo que sucede es que a diferencia de una empresa industrial, las técnicas para aplicar acá lo tenemos. En una empresa industrial ya hemos visto ahorita el método de transporte. Hace rato hemos visto de los factores ponderados y también del punto de equilibrio, ¿no? Ahí vemos una gráfica de cruces, ¿correcto? Ahí los tres métodos que hemos expuesto hace un rato son técnicas para ubicar qué cosa, una planta de bienes, ¿no? De transformación. Pero si nosotros hablamos ahora de una empresa de servicios, una empresa comercial como la de Arturo, una empresa de servicios educativos, ahí vamos a tener en consideración otros factores en los cuales tenemos que analizarlos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá los métodos de regresión para determinar la importancia de los factores, eh, muy parecido a los factores relevantes, también muy parecido, son los factores claves. También vamos a ver lo que es la densidad del tráfico, la densidad demográfica, que es el tema poblacional. En el caso, por ejemplo, de Arturo, para una empresa educativa, de un colegio, por ejemplo, tiene que analizar en la localidad, en el distrito donde quiere aperturar sus servicios, si efectivamente hay una población estudiantil que quiera atender, ¿correcto? Eso es lo primero, ¿no? El tema demográfico. O incluso la proyección, ¿no? De repente es un distrito joven, la mayoría de personas son jóvenes, madres o padres jóvenes, que de repente dentro de unos años van a tener más hijos, entonces es una buena opción porque necesitas
darle un servicio educativo de repente inicial, ¿no? Para estos niños, etcétera, ¿no? El método de gravedad es también utilizado, ya es un método que se utiliza mediante geometría analítica, se halla el punto de equilibrio de una figura poligonal irregular, ¿no? Que nos da en el mapa, con la finalidad de que podamos ubicarnos en el centro de esa figura geométrica, ¿no? Y poder atender ahí a los diferentes puntos de venta, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Eso respecto a las técnicas. Respecto a otros aspectos, por ejemplo, en la empresa de producción, una fábrica, nosotros le damos bastante el enfoque en costos. Usted lo ha visto, cada método tiene por objetivo siempre minimizar costos. ¿Por qué? Porque acá va a haber un tema de transporte de materia prima, el envío o traslado de los bienes, el uso de algunos insumos, como por ejemplo energía, mano de obra, materia prima, otros costos relacionados a la calidad del producto, ¿no? Entre otros, ¿no? En cambio, en una empresa de servicios, ¿no? El enfoque está basado principalmente en el ingreso, ¿no? O sea, si, por ejemplo, Arturo quiere poner un colegio, ¿no? Aparte de tener en cuenta el factor poblacional o la posible demanda de repente, también tiene que ver el poder adquisitivo de esos clientes, de esas familias, ¿no? Porque él va a poner un colegio, un particular obviamente, y va a trazar una pensión. Y obviamente que en una zona de repente rural, en una zona no tan urbanizada, la pensión pues va a ser menor que en una zona más urbanizada, ¿no? Entonces va a tener que ver él también el tema del poder adquisitivo, la competencia también, porque no es el único de repente en esa zona, y hay otro colegio de repente a unas cuantas cuadras, entonces él va a tener también que ver esos detalles, ¿no? El tema de la publicidad también, el acceso físico también, ¿no? Hay pista o sea, hay una pista para que permita de repente el traslado de los estudiantes, de los docentes también que van a enseñar en ese colegio, ¿no? Qué tan accesible es, ¿no? El tema de la política de la operación, ¿no? ¿Cuál va a ser el horario académico que él tiene que colocar, el sueldo de los docentes, ¿no? Y otros factores más que van a intervenir. Entonces, como se están percatándose, en una empresa de servicios, el tratamiento es diferente a una empresa de transformación de bienes y productos, ¿no? Muy bien, estimados. No sé si hasta acá tienen alguna duda, sino para pasar de frente con el ejercicio de Excel. Víctor dice, ¿cómo se califica sobre qué base? No sé si te refieres a la empresa de servicios. ¿Me sacas de esa duda o a qué método te estás refiriendo? Ya, me vas haciendo ahí tu consulta. Voy pasando entonces rápidamente al ejercicio de Excel, ¿ya? Acá está el Excel. Vamos a agrandar un poco esto. Bien, estimados. Rápidamente veamos este ejemplo. Tenemos un problema de transporte, ¿ya? Vamos a agrandar un poquito más, hasta aquí creo. Ahí está. Este problema consiste en lo siguiente, estimados. Nosotros tenemos cuatro plantas, cada planta tiene un inventario, acá usted lo observa, la planta uno tiene 25 unidades disponibles, la planta 2 tiene 32 unidades disponibles, la planta 4 tiene 23 unidades disponibles. Pero tenemos también bodegas, tenemos la bodega uno que nos está demandando 12 unidades, requiere que le enviemos 12 unidades. La bodega 2 requiere 15, la bodega 3 18 y la bodega 4 requiere 12 unidades. Adicionalmente, de lo que nosotros tenemos y lo que debemos enviar a cada bodega, tenemos también los costos que vamos a incurrir. Por ejemplo, si yo quiero sacar de acá, de mi inventario de la planta uno de acá, y entregarle a la bodega uno que me está pidiendo 12, si yo hago eso de la planta uno a la bodega uno, acá está, mira, planta uno a la bodega uno, ese costo es $20, ¿no? Eso me va a costar $20 por cada unidad que yo saco. ¿Ya? Si yo saco de acá 12 unidades, ¿puedo sacar? Sí,
porque acá tengo 25, me sobra todavía. Puedo sacar esa dosis y le entrego de frente a la bodega 1, ok, pero este costo sería 12 por 20, $240, ¿correcto? Incurriría en $240. Y así, si yo saco de la planta 1 y le llevo a la planta 2 que me está pidiendo 15, eso me va a costar ahora $50, ¿no? Por cada unidad. Y así, ¿ya? Acá tengo el cuadro de lo que me cuesta cada unidad que yo saque de cada bodega y lo envíe, perdón, de cada planta y lo envíe a cada bodega. Acá está. Entonces, la pregunta es, ¿cómo reparto, cómo saco de acá para entregarle a cada bodega de tal manera que incurra en el menor costo posible, en el menor costo? ¿Ya? Ese es el problema. ¿Cómo hago el transporte? ¿Cómo tomo la decisión de dónde sacar, a dónde enviar? ¿Ya? Para eso vamos a usar el método de programación lineal. La programación lineal. Programación lineal tiene tres partes. Función objetivo, variables de decisión y las famosas restricciones. ¿Ya? Repito, función objetivo, variable de decisión y las restricciones. Necesitamos estos tres datos para poder trabajar la programación lineal. ¿Ya? Recuerda usted que la programación lineal es un método para justamente de tomar la decisión de transportar. Se aplica bastante en esto, ya que trabaja ecuaciones múltiples. Obviamente nosotros no lo vamos a hacer como ecuaciones tradicionales, ¿no? Imagínense, eso nos tomaría tiempo. Por eso estamos haciendo en el Excel para que nos agilice el trabajo, ¿ya? Muy bien. Entonces, este es el problema. Acá está. En esta matriz yo tengo que elegir. Por ejemplo, mira, estimado, la planta 21, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos de oferta? Mira, de oferta. ¿Cuánto tenemos de oferta? La oferta total, sí o no, que es la suma de todo el inventario, ¿correcto? Nosotros tenemos como oferta, o sea, podemos fácilmente entregar hasta un total de 98, ¿sí o no? 98 unidades. ¿Y cuánto es la demanda? La demanda total. La demanda total. La demanda total, sumo todo lo que me solicita cada bodega y es 57. Entonces yo tengo 98, sumando entre todas las cuatro plantas, ¿no? Yo tengo 98 artículos disponibles y solo me están pidiendo 57. Uf, me alcanza y de sobra, ¿sí o no? El problema no está que me falte. El problema está en el costo de traslado, ¿sí o no? Porque yo tengo que decidir acá cómo reparto para que me cueste menos, ¿ya? Entonces, si yo hago esto, tengo que decidir cuánto creen que debo sacar de la planta 1 y llevar a la planta, a la bodega 1. Como les dije, yo puedo sacar las 12 unidades de la planta 1, puedo sacarla, pero si hago eso, tendría que multiplicarlo por su costo, que es este, ¿correcto? Ahí está, $240, ¿ya? Es más, si yo hago eso, ¿cuánto me estaría quedando si ya quité 12 de acá? 13, ¿sí o no? Me estaría quedando 13. Esos 13 puedo llevarlo de repente a la bodega 2, ¿sí o no? Acá yo puedo llevar de repente, yo puedo llevar los 13 de la bodega, perdón, los 13 de la bodega 1 que me han quedado, y eso vale $50 cada uno, y me faltan 3 más para llegar a 15, ¿sí o no? Me faltan 3 más. Esos 3 más los puedo sacar de la planta 2. Entonces yo puedo sacar de acá de la planta 2, puedo sacar 3 nada más, pero es eso de la planta 2 a la bodega 2, ¿dónde está? Planta 2 a la bodega 2 vale 28. Entonces lo multiplico por 28. Miras, $84. Pero estar haciendo esto uno por uno es tedioso, ¿correcto? Y además es incierto porque yo estaría multiplicando al azar nada más, ¿correcto? ¿Y cuánto sería el costo incurrido? Hasta ahí nada más. Tendría que sumar esto, más esto, más esto. Mira, estaría incurriendo ahí en $974, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, hay una manera más rápida de hacer esto sin estar multiplicando y sumando partes por partes. ¿Está bien?
Hay una función en Excel que se llama suma producto. Ahí lo tienen, suma producto. Y lo que vas a hacer es seleccionar la matriz. Por ejemplo, ¿qué matriz voy a trabajar? Esta, ¿sí o no? Esta matriz de puros costos, yo lo quiero que se multiplique a la cantidad que yo estoy acá calculando. ¿Está bien? A la cantidad que estoy calculando. De esa manera, estimados, por ejemplo, si yo saco de la bodega 1, si yo saco de la bodega 1 nada más 12, mira, saco 12 unidades, al toque me está, y de manera inmediata, me está calculando el costo total. ¿Ya ves? El costo total. Estamos. ¿Hasta acá? Sí, ¿no? Ahora, yo no sé cuánto voy a colocar en cada una de estas, tanto en las filas como en las columnas. No sé cuánto. Pero lo que yo sí sé, estimados, es de que lo que yo coloque en cada bodega de la planta 1, todo esto debe ser la suma de la planta 1, ¿no? Lo que he sacado de la planta 1, ¿correcto? Y si yo arrastro, obtengo la suma de todo lo que saque de la planta 4, de la planta 3, etcétera, ¿correcto? De igual manera, aquí yo no sé cuánto voy a sacar de la planta 1 para la bodega 1, de la planta 2 para la bodega 1, no lo sé. No sé cuánto voy a sacar de la planta 3 para la bodega 2, no lo sé. Pero yo sí sé que si yo sumo toda esta columna, lo que yo tengo es todo lo que estoy sacando de cada planta y estoy enviando a la bodega 1, a la bodega 1 y arrastro. ¿Ya? Para tener ese mismo conteo en las otras bodegas, ¿correcto? Ya, entonces hasta acá, lo que yo estoy obteniendo son los totales de filas y de columnas, ¿correcto? De filas y columnas. Ahora empiezo con las restricciones. Voy a reducir un poco esto para guiarme ahí. A ver, de la planta 1, ¿cuánto es lo máximo que yo puedo sacar de la planta 1? ¿Cuánto es lo máximo que puedo sacar de la planta 1? ¿Cuánto es lo que me da el inventario? ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo sacar? ¿Sí o no que es el máximo, el tope de inventario que tengo en este momento? ¿Sí o no? Los 25 para la planta 1. Si yo arrastro, obtengo también el tope máximo para las otras plantas. ¿Ya? Acá están, para las otras plantas. Ahora yo pregunto, ¿cuánto voy a enviar? ¿Cuánto voy a enviar? Bueno, yo no sé todavía, porque ese es el problema. No sé cuánto voy a sacar de la planta 1, pero lo que yo saque, lo tengo acá, ¿sí o no? Recuerda que este de acá es la suma de todo lo que he sacado de la planta 1. Entonces lo voy a seleccionar, ¿ya? Lo voy a seleccionar. Esto es lo que al final yo voy a sacar. Aún no sé cuánto, pero la suma va a ser esa celda de ahí, ¿ya? Esa celda. Y lo arrastro, ¿ya? Lo arrastro porque todos tienen el mismo comportamiento, ¿ya? Este de aquí para la planta 4. Ahora yo te pregunto, ¿es esto que voy a enviar de cada planta, cómo es con respecto a su inventario? ¿Es, es igual? ¿Es mayor? ¿Es menor? ¿Es mayor igual? ¿Es menor igual? ¿Cómo debe ser lo que yo saque de la planta 1 respecto a su máximo posible? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo crees que debe ser eso? ¿Ah? Eso debe ser igual o menor, ¿sí o no? Igual o menor, pero vamos a colocarlo así, ya, debe ser igual o menor, ya, a lo que yo saque de la planta, ¿correcto? De la planta. Igualito sucede para los otros casos, ¿ya? Para los otros casos. Todos ellos o son menores o iguales a lo que yo voy a estar sacando de cada planta. ¿Ya? No pueden excederse porque este es el tope que yo tengo, nada más. Similar es el tema de la demanda.
La pregunta es, la bodega 1, ¿cuánto es lo que demanda la bodega 1? Acá lo tengo arriba, mira. La bodega 1 demanda 12. Esto es lo que demanda la bodega 1, 12. Y arrastro, ¿ya? Arrastro porque de esa manera jala los datos de acá, ¿correcto? Cada bodega demanda esta cantidad. Ahora, ¿cuánto voy a entregar? ¿Cuánto es lo que voy a entregar? Bueno, yo no sé todavía cómo voy a repartir, pero yo sé que todo lo que yo reparta acá es esto, ¿sí o no? Es la suma de acá. Entonces, lo de la bodega 1 es este valor de acá, ¿correcto? Eso es lo que voy a entregarle a la bodega 1. Mucho cuidado, porque si yo arrastro la fórmula en esta ocasión, mira lo que sucede. Está jalando mal los datos, ¿correcto? Y es que en esta ocasión no puedo arrastrarlo. Si me fijo bien, debo de ir seleccionando celda por celda, cada columna, ¿ya? Cada columna, para no cometer ese error. Ahora yo pregunto, ¿cómo debe ser esa cantidad recibida respecto a su demanda? ¿Debe ser menor? ¿Debe ser igual? ¿Debe ser mayor? ¿Cómo debe de ser? Eso debe ser igual. ¿Ya? Eso debe ser igual. Lo que voy a recibir debe ser igual a la demanda. A la demanda. Y listo. Hasta acá ya tengo ya establecido mis parámetros para poder trabajar Solver. Vamos a activar Solver. Ya Solver lo va a solucionar de manera inmediata. Por favor, me siguen acá. Dice, vas a archivo, mira, vas a archivo, vas a opciones, vas a complemento, estamos configurando el Excel, vas a complemento y vas a la opción aquí que dice complementos de Excel y le das acá en el botón ir, aquí, y te aparece este siguiente cuadro de diálogo. Aquí seleccionas este de acá que dice Solver. Acá, le das clic aquí, ¿ya? Repito otra vez el procedimiento, ¿ya? Otra vez. ¿Cómo es? Voy acá, a archivo, le doy acá a opciones en la última parte, opciones, voy aquí que dice complementos, complementos, le doy clic ahí, y abajo dice complementos de Excel. Le doy acá, ir, aquí. Y selecciono esta que dice Solver, ya Solver. Y le doy aceptar. Espero un momento a que el Excel se actualice. Listo, ya se actualizó. ¿Y dónde está Solver? Aquí, mira, vas a la barra de herramientas, y acá donde dice datos, datos, le das clic acá, y al último, aquí está Solver. Acá está Solver. Listo. ¿Ya? Antes de eso, voy a resaltar esta celda de amarillo, porque esa es mi función objetivo. Listo, vuelvo acá a datos y voy acá a Solver. Le doy clic aquí a Solver y me aparece la siguiente ventana. Y vamos a completar los datos. En la primera dice, establece tu función objetivo, establece objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Es esta, ¿sí o no? Esta que he resaltado de amarillo. Esta es la celda función objetivo. Le doy clic acá. Automáticamente ya se está seleccionando. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres buscar valor máximo, valor mínimo o algún otro valor? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el problema? Dijimos que queremos el mínimo costo posible. Entonces le damos acá mínimo, le damos mínimo. ¿Qué variables quieres cambiar? Te pregunta acá. ¿Qué variables quieres cambiar? Ah, ya. Yo lo que quiero cambiar es esta de acá, mira. Esta matriz de aquí. Esta. Solo esta de acá. Solo esto. Porque acá están las unidades que yo voy a enviar, pero que aún no sé cuántas. ¿Correcto? Eso es lo que voy a enviar. Y luego le doy acá, en agregar. Y a continuación voy a agregar las restricciones que analicé abajo. El proceso es simple. Solamente selecciono las celdas. Por ejemplo, mira, selecciono esta celda y esta es menor o igual a esta, ¿sí o no? A la celda de 25. Y le doy agregar. Repito el mismo procedimiento. Selecciono esta de la planta 2
y esta tiene que ser menor o igual hacia su inventario. Ahí está, le doy a agregar. Otra vez, planta 3 ahora, y selecciono la otra restricción que es 18. Le doy a agregar. Otra vez, ahora con la planta 4, le doy acá la planta 4 de enviado y selecciono el máximo inventario de 23. Ok. Hasta ahí ya he agregado 4, ¿eh? He agregado 4. Me faltan las otras 4 últimas. El mismo procedimiento. Selecciono esta de acá, esta celda. Ojo, no completes valores. Acá es seleccionar celdas, por si acaso. ¿Eh? Selecciono celdas, solo que aquí hay un detalle. Ya no es menor o igual, sino es igual. Entonces le cambiamos el signo. Acá es igual a esta restricción. Agregamos. Igualito. Selecciono acá, cambio el signo a igual y selecciono 15. Agregar. Otra vez, selecciono bodega 3, le cambio acá igual y selecciono la demanda 18. Agregar. Y último, la bodega 4, cambio acá igual y selecciono la demanda 12. Agregar. Listo, eso es todo. Y mira, acá están. Acá están las 4, 4, 8. Las 8 restricciones. Mira, acá está. Todo lo que he estado agregando, celda por celda, aquí está. ¿Correcto? Listo. Una vez que he hecho esto, me aseguro que esta opción que dice variables sin restricciones en no negativo esté activada, ¿ya? Por defecto aparece activada, pero cerciórate que esté activada. Finalmente, método de resolución. Con este último paso terminamos. Acá abajo te indica las opciones de método de resolución. Te dice, por ejemplo, motor GRG no lineal solamente para problemas no lineales suavizados. Luego te dice, elige LP simplex para problemas lineales y elige evolutuari, perdón, para problemas de solver no suavizados. Nosotros estamos en programación lineal, ya programación lineal. Al ser lineal, elegimos esta, simplex LP, ya de la programación lineal. Y nada más, eso es todo lo que tienes que hacer. No te olvides, establece tu objetivo, función objetivo, que es esta celda de amarilla, buscas que todos los costos sean mínimos, seleccionas tus celdas variables, que es esta celda de acá, de las decisiones, y agregas todas las restricciones de tu caso. Verificas que este esté ok, que esté con visto bueno, y seleccionas acá de las 3 opciones, seleccionas simple LP y le das resolver. Y mira, acá está, mira. Justamente Solver lo calculó de manera automática. Ha repartido las unidades de la siguiente manera, mira. De la planta 1 ha sacado 12 unidades para cubrir la demanda de la bodega 1. De la planta 2 ha sacado 2, 18 y 12 y lo ha repartido de esta manera para cada bodega. Y finalmente ha sacado de la planta 4 3 unidades porque es lo que le falta para complementar a la bodega 2. Y acá están los totales que coinciden con la demanda requerida. Si hacemos esto, el costo total incurrido es 1.351. Significa que este es el mínimo costo. O sea, Solver ha calculado con todas las posibles combinaciones y al final nos ha dado esta de acá, que es el costo mínimo, ¿no? El costo mínimo. Entonces, señores, de esta manera nosotros podemos tomar la decisión de poder trasladar unidades de las plantas hacia las bodegas, incurriendo en el menor costo posible. ¿Ya? Muy bien, señores, no sé si tienen alguna consulta o duda. Este problema de Excel lo voy a estar compartiendo con su coordinador para que él los pueda alcanzar a la brevedad posible, ¿no? Si hay alguna consulta, ok, si no Profesor, sería todo conmigo. Sí, dígame. profesor, la función objetivo se multiplica los costos de envío a cada zona por... Ok, para que quede claro, permítame una vez más, voy a compartir la pantalla. Ya,
Esta función de costo, ahora un ratito está cargando, me parece. Ya, listo. Esta función de costo estimado, lo único que hace es, para no estar multiplicando esta celda por todo esto, ya, la fórmula que aquí aplicas en Excel se llama esta. Se llama suma producto. Ya, suma producto. Si no, te va a incurrir en mucho trabajo. Esta utiliza bastante. Suma producto se llama. ¿Cómo se aplica? Tienes que seleccionar las matrices que se van a multiplicar. ¿Qué matrices se multiplican? Esta de acá, correcto, esta matriz. Esa es la primera matriz que seleccionas. Y la segunda matriz es esta de acá, correcto. Nada más, eso es todo lo que tienes que hacer para tu función objetivo. Cierras paréntesis, le das a aceptar y listo, la función ya está dada. Cuando le apliques solver, automáticamente te va a calcular el costo mínimo. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta, Gracias. estimados? ¿Sí? Ok, listo. Muchas gracias a ti. Bien, estimados, entonces eso sería todo conmigo. Muy buenas noches.